Hola iglesia, Dios les bendiga. Aquí su pastor Juan Rivera de la Iglesia Bautista Sin Paredes del pueblo de Salinas. Una vez más, martes de estudio bíblico para poder edificar a la iglesia y edificarnos todos juntos. Vamos a dar la oportunidad de que poco a poco se vayan conectando los hermanos en la fe. Así vemos que se va conectando el hermano Abraham. Saludos, un fuerte abrazo para Abraham, Sheila y para los niños que se van conectando a la plataforma. Vamos a ir viendo aquí desde la misma página de la iglesia los que se van conectando en esta tarde. Veo por ahí que también la hermana Tita se va conectando con Manuel, también su esposo. Dios te bendiga, Abraham. Sí, también veo por ahí a Arnaldo que se va conectando. Espero que puedan escuchar bien. Veo a Neri que se va conectando. También Guillo Laborde. Buenas noches, Iberi, para ti también. Veo también a Tommy que se va conectando con Alma. Wichi, Nidia, los veo por ahí también conectándose. Saludos para todos. Dios les bendiga. Vamos a ir dando oportunidad para que se vayan conectando los hermanos. Así nos podemos todos edificar en el estudio de hoy. Dele compartir a esta transmisión para que así todas las demás personas se vayan edificando. Hoy tenemos un estudio bien interesante para compartir con cada uno de ustedes. Saludos para Carmín y para el Corozo. Veo por ahí nuestra hermanita Brenda también está conectada con Pai, Mai. Veo también que Ramón está conectado por ahí, lo veo también. Saludos a mi papá, un beso grande también para ti, papi, y para mami también. ¿Quién más veo por ahí? Veo que está conectada Lele. Buenas noches para ti, para las niñas. Veo por ahí también conectado a ¿quién? Veo a Cheo y Gloria también están conectados. Mi Luz también conectados todos. ¿Se está escuchando bien, Dalma? Perfecto, qué bien, qué bueno que se está escuchando todo bien por ahí. Qué bueno, qué bueno. Buenas noches, mi Luz. Dios te bendice. También Hilda Pavón está conectada por ahí. Vamos a darle comienzo a este martes de estudio bíblico. Bueno, creo que tú me dices si la música ahí está bien en un buen volumen, mi amor, para ver si ahí podemos escucharla mejor. Vamos a ver. Nada, bendiciones. Hoy quisiera decirles bienvenidos a mi casa, que es su casa, pero hoy no puedo decirles bienvenidos a mi casa porque no estoy en mi casa. Estoy en la ciudad de Orlando y estoy transmitiendo desde Orlando. No podía dejar pasar un martes sin poder dar el estudio bíblico y estar en contacto con cada uno de ustedes y hablar un poquito de la palabra y baja un poquito más la música. Ok, vamos a ver ahí. Tú me dices, si molesta la música me dejan saber. Nada, ¿qué les digo? Estoy en la ciudad de Orlando, como les dije, estoy transmitiendo desde acá, desde la habitación, desde el hotel estoy transmitiendo. Y han sido 2 días que he estado con mi hijo Juan compartiendo y con su esposa Edilka. Hemos tenido esa oportunidad después de casi un año que no tenga oportunidad de compartir con mi hijo. Estoy acá. ¿Qué les cuento de lo que está pasando por aquí? Pensé, siendo honesto, yo pensé que aquí la gente estaba al garete en cuanto a lo que es el protocolo de seguridad, pero mi experiencia a los lugares que he tenido la oportunidad de llegar han sido muy cuidadosos, ¿verdad, Alma? Han sido bien cuidadosos, mantienen un estricto distanciamiento, exigen lo que son las mascarillas. Donde quiera vas a encontrar un dispensador de hand sanitizer y bueno, por supuesto, yo ando siempre con mi botella de alcohol, que siempre me estoy fumigando con ella. Parezco que como si estuviese haciendo un despojo, siempre con el hand sanitizer. Estamos cubriéndonos bien, gracias al Señor, y nos estamos cubriendo. No dejen de orar por nosotros en este tiempo que estamos acá compartiendo con mi hijo. ¿Y qué les puedo decir? Recuerden que todos los jueves hay
momentos de oración y palabra. Este jueves no va a ser la excepción, porque están los hermanos a cargo también de poder dar el servicio de oración y de palabra. Así que este jueves a las 7 de la noche nos volvemos a reunir en el santuario presencialmente para la lectura bíblica, análisis de la palabra y lo que es ese momento de oración también. El viernes los jóvenes también se van a reunir en el estacionamiento, como es de costumbre, a las 7:30 de la noche. Allí tienen su capacitación semanal. También este próximo domingo, palabra del Señor y adoración presencial en el santuario, donde allí desde las 10 vamos a tener lo que es el culto de adoración. Han sido, yo no sé si usted lo ha experimentado. Bueno, si usted está yendo a la iglesia, usted tiene que estar experimentando algo que hacía mucho tiempo no experimentábamos: la iglesia adorando, el compañerismo, la poderosa palabra. No, ha sido una semana maravillosa, y si usted no ha podido darse cita, qué lástima que no ha podido disfrutar de ese momento, porque ha sido fantástico. Y no tenemos la menor duda de que este próximo domingo también va a ser un culto poderoso. ¿Cuántos dicen amén allí? Amén. A eso, ¿sabes? Eso yo lo creo, que este domingo allí va a haber un culto poderoso con poderosa palabra, una adoración espectacular. Así que va a ser muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, como dije, denle en compartir a esta transmisión para que otros se edifiquen en la palabra. Bueno, no podemos continuar sin antes depositar todo este trabajo en las manos del Señor y ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Pues ahí yo le pido que me acompañe en oración y pídale a Dios que me use con poder para este estudio de esta bendita noche. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que me das una vez más, Padre amado, de a través de estas ondas de internet poder, Señor, edificar a la iglesia. Hoy te ruego, Señor, que uses mis labios, que mi mente solamente esté concentrada en esto. Que yo simplemente pueda hacer un altoparlante, un vocal, esa voz tuya, Padre, ministrando a un pueblo. Te ruego, Señor, por las vidas de cada uno de los que están conectados en este momento, a través de su televisor, su computadora, su celular, a través de su dispositivo electrónico, Señor. Gloria a ti, Señor, porque permites que a través de la tecnología podamos ser edificados. Pues bendícele a ellos, Señor. Bendícele y mira todas esas necesidades, como los que están enfermos, los que han estado, Señor, padeciendo el día de hoy, como la hermana Iri, que fue operada hoy. Gracias a ti, Señor, que todo salió bien. Los que han estado cogiendo tratamiento, gloria a ti, Padre amado, que están bien. ¿Y qué más puedo pedir, Señor? Tú eres dueño de la iglesia, pues ocúpate, Padre Santo. Ocúpate, Señor, en la necesidad de cada uno de los que pertenecen a la iglesia. Pues ahora, Padre, aquí estoy. Úsame con poder y ministra un pueblo. Y lo pido todo con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, iglesia, ¿qué les puedo decir? La semana pasada tuvimos la oportunidad de estudiar la segunda carta de Juan. Y allí estudiamos ese único capítulo y fue muy interesante. Yo espero que el estudio, al igual que los pasados estudios, hayan sido de edificación para cada uno de ustedes. Si usted gusta repasar nuevamente los estudios que hemos estado dando, le animo a que entre a nuestra página de internet de la iglesia de Facebook y pueda ver cada uno de los estudios, cada una de las predicaciones, y allí puede edificarse y repasar lo que ya hemos estudiado en otras ocasiones. Estoy trabajando en lo que es la plataforma de YouTube y ya hemos bajado algunos de los estudios y algunas de las predicaciones. Estoy esperando a tener una mejor señal de internet para poder descargar otros videos, y que sé que va a ser de edificación para cada uno de ustedes. Hoy el estudio, pues, ¿qué les puedo decir? Va a ser un estudio diferente. No voy a estar estudiando un capítulo, ¿no? El día de hoy quise tomarlo más libre, en el sentido de tener la libertad de poder hablar a la iglesia un tema en particular y no hablarle
pues de un capítulo. Creo que ya es más temático, como tú dices, Dalma, algo, un tema a desarrollarlo el día de hoy. ¿Y cuál tema es el que vamos a estar desarrollando? Pues yo quisiera hablar un poco sobre un tema que ha sido muy difícil de desarrollar o de ejecutar durante este tiempo de pandemia, y es el tema del Evangelio. Como de una manera u otra en tiempo de la pandemia, el Evangelio pues ha tenido pues algunos escollos para poder ir presencialmente y hablar el Evangelio. Pero como esto es de Dios, escuche bien, como el Evangelio es de Dios, no hay murallas que puedan detener, ni hay obstáculos que detengan, ni hay virus, ni hay enfermedades que detengan lo que es la propagación del Evangelio. Y hoy quisiera hablar un poco del tema del Evangelio, porque para mí el tema del Evangelio es muy interesante. Y usted dirá, pastor, ¿por qué? Porque es interesante. Pues eso es lo que yo quisiera tocar en la noche de hoy. Y se me está haciendo bien difícil poder decir la noche de hoy, porque todavía aquí en Orlando son nada más que las 6 de la tarde, 6:10, y acá todavía está de día completito y se me hace difícil poder decir que es la noche, pero allá en Puerto Rico sabemos que está de noche. ¿Por qué digo que el tema del Evangelio es algo que es interesante? Bueno, pues vamos a discutir varios puntos. Yo quiero que usted vaya buscando en su Biblia el libro de los Hechos a los Apóstoles, libro de Hechos, capítulo 8, porque vamos a estar leyendo del verso 26 al 39. Lo que vamos a leer no es una lectura nueva, no es un estudio nuevo, es una de las porciones bíblicas que yo como pastor en mi trayectoria como pastor me ha encantado esta historia. Es una historia que para mí es muy significativo, es una historia bueno, que yo le puedo decir que es una de mis favoritas. Porque cuando nos damos a la tarea de conocer todo lo que envuelve esta historia que vamos a estar leyendo hoy, y usted indaga y usted analiza esa historia, usted va a encontrar y va a entender que ella tiene muchos temas a desarrollar. Por ejemplo, dentro de los temas a desarrollar de esta lectura que vamos a tener en esta noche, por ejemplo, ahí vemos una figura principal que sería Felipe, que vamos a estar hablando en esta, sí, porque vamos a estar hablando de la historia de Felipe y el etíope que está en el desierto. Y allí vamos a ver una de las figuras principales que sería el Felipe, perdón. Y cuando miramos la vida de Felipe como para llevar un mensaje, podemos ver que Felipe fue uno de los primeros diáconos de la iglesia, recordando que la palabra diácono es servidor, es un servidor, una persona que sirve a los demás. Recordemos que el libro de los Hechos narra de que había una queja de parte de la congregación de que las viudas estaban siendo desatendidas y fueron con la preocupación a los apóstoles, y los apóstoles, ¿qué fue lo que dijeron? Bueno, ustedes van y elijan a 7 hombres llenos de buen testimonio, llenos de fe y de sabiduría. Y fueron y escogieron a varias personas, a 7 hombres. Entre estos 7 hombres, la Biblia dice, el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 5, que eligieron primeramente a Esteban, y lo describe como que era varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, que es el que vamos a estar hablando en esta noche, a Prócoro, Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás Prosélito de Antioquía. Eran parte del grupo que se usaron, que se formaron aquellos primeros servidores, aquellos primeros diáconos, y dentro de él, ¿quién estaba? Felipe, este hombre del cual vamos a estar hablando dentro de unos minutos. Felipe fue un hombre, como dije, que cumplía esos requisitos de ser un servidor, porque era de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Eran los 3 requisitos que se estaban pidiendo. Vuelvo y lo repito. Ahorita creo que dije uno fuera de lugar, pero lo corrijo en este momento. Es de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. El ministerio de Felipe, muchos lo consideramos, lo que estudiamos esa vida de Felipe, como que era un
un ministerio próspero, ¿sabes? Él era un ministerio próspero. ¿Por qué digo que era un ministerio bien próspero? Y no tan solo próspero, era un ministerio poderoso. Mira, hermano, el ministerio de Felipe era un ministerio sin lugar a duda, uno bien, pero bien poderoso. ¿Por qué? Mire, él le predicó a Samaria. Sí, en un momento dado que hubo persecución y tuvieron que dispersarse y salir de sus áreas, Felipe llegó hasta Samaria. Y allí en Samaria él tuvo una campaña evangelística, pero mire, una campaña poderosa. Allí él predicó a multitudes. La Biblia dice que la gente le escuchaba atentamente y allí la gente veía los milagros que Felipe podía hacer en el nombre de Cristo Jesús. Entre los milagros que la Biblia relata, dice que él sanaba endemoniados, porque dice que demonios salían de aquellas personas, los paralíticos caminaban, todos, desde los más pequeños hasta los más grandes, atendían la predicación de Felipe. Y cuando usted mira la historia de Felipe, todo lo que está allí, uno podría predicar, mi amado hermano, del avivamiento que hay cuando alguien se apasiona por la palabra. Se puede hablar, predicar sobre avivamiento que se puede levantar, el avivamiento que se puede levantar cuando alguien predica evangelio. Porque a lo mejor mucha gente puede salir a llevar palabra, pero no necesariamente es evangelio. Y cuando se predica este evangelio, cuando se predica palabra de Dios, hermano, lo que surge es avivamiento. Y qué importante cuando una persona que se apasiona por la palabra puede ir allí y predicarle a multitudes como lo hizo en Samaria. Ahora, aquí también vemos en la lectura que vamos a tener dentro de un momento, vemos que Felipe tuvo un llamado de parte del Señor para salir de Samaria y poder ir ¿a dónde? Al desierto. Y allí salir de multitudes para ir a tocar la vida de una sola persona. Si yo fuera a desarrollar sermones con respecto a este tema, podíamos hablar un poco sobre lo que era la obediencia incondicional. La obediencia incondicional. Obedeció al llamado del Señor para salir de multitudes, para ir en pos de uno. Veo no tan solo el tema de la obediencia incondicional, sino también veo que se puede utilizar para poder llevar un mensaje sobre que es bueno predicarle a muchos, pero uno también es importante. La importancia de una sola persona. La lectura de hoy también podemos utilizarla, por ejemplo, para hablar sobre ese otro personaje que aparece allí, el etíope. Ese etíope venía de Jerusalén, venía de un proceso de adoración. Muchos consideran a este hombre un prosélito. Cuando hablamos de la palabra prosélito, ya yo lo he explicado en otras ocasiones, era una persona que no era judía practicando la religión judía. Era un hombre de otra región, otra persona no judío, no un hebreo, y practicaba pues lo que era el judaísmo. Este hombre, este etíope, no le importó la distancia que tenía que caminar o transportarse hasta llegar hasta Jerusalén, porque era un hombre que venía desde África, ¿sabes? Venía desde una región, desde Candace. Algunos piensan que esa región está cerca del Nilo, por ahí cerca, y entre llegar de un lugar a otro, pues había una larga distancia que enfrentar con obstáculos y todo. Y sin embargo, a este hombre no le importó lo que era la distancia que tenía que recorrer para llegar hasta Jerusalén a adorar. No le importó inclusive su etnia, su raza. No le importó lo que era su cultura, que era completamente distinta a la que se estaban reuniendo. También no le importaban las limitaciones que podían tener, e inclusive cualquier diferencia que podía estar enfrentando. A este hombre no le importó el tener que trasladarse para llegar a ir a adorar, ¿sabe? Esto me hace pensar, por ejemplo, en hacer una predicación sobre el tema. ¿Y a ti qué te impide el venir a adorar? Imagínense un tema así para una predicación. ¿A ti qué te impide
el venir a adorar, porque a este hombre, el cual vamos a leer hoy, no le importó absolutamente nada. No puso ningún tipo de obstáculo, no puso ningún tipo de excusa para poder venir a adorar. ¿Por qué? Porque se apasionaba por las cosas de el Señor. Les digo que esta historia que vamos a estar leyendo hoy es una historia que se le puede sacar mucha tela. Sí, mucha tela para cortar, mucha tela para poder edificar. Pero hoy quisiera concentrarme bajo el tema el Evangelio. Eso es lo que yo quisiera hablar hoy, el Evangelio. Pues si usted tiene el libro de Hechos, capítulo 8, vamos a leer esa porción. Libro de los Hechos, capítulo 8. Y quisiera leer del verso 26 en adelante. Sabes, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él, Felipe, se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera y se sentase con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Y su humillación no se le hizo justicia. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Amén. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Damos gracias a Dios por su santa y por su bendita palabra. Bueno, ¿qué tres cosas yo veo aquí importantes que quiero compartir con ustedes en esta noche? Bueno, ¿qué es lo primero que estoy viendo? Bueno, primero voy a estar hablando sobre a Felipe, que dejó a Samaria para ir en busca de uno. Eso fue lo que se vio ahí. ¿Y qué otra cosa hablamos aquí en esto? Pues vimos a un eunuco sediento de la palabra. Y tercero, vimos aquí a un etíope que conoció la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pues veamos tres puntos importantes en esta noche. Bueno, Felipe le habló el Evangelio. Felipe abrió su boca para hablarle del Evangelio. Pero déjeme decirle algo, hermano. El Evangelio no era algo nuevo. No era algo nuevo. Pastor, pero ¿cómo usted me dice que eso no era nuevo? ¿Que el Evangelio no era nuevo? Bueno, la historia de hoy nos dice que este etíope venía ¿qué? ¿Qué venía haciendo? Leyendo.
venía leyendo algo. ¿Y qué era lo que estaba leyendo? Estaba leyendo las profecías de Isaías. Venía leyendo el manuscrito o el papiro de Isaías. Este hombre, después de haber venido de adorar por una semana completa allí en Jerusalén, aún así, después de una semana, él venía aún sin saciar esa área espiritual que él seguía buscando. Él no estaba saciado aún. Y en la sed de este hombre, de este eunuco etíope, funcionario, él compró este rollo, un pergamino, un papiro. Uno se preguntará, ¿y cuánto le habrá costado ese rollo? Bueno, posiblemente le habrá costado bastante dinero. Algunos piensan que eran manuscritos que eran muy costosos, pero el precio no tengo ese detalle a mi conocimiento. Si se le hizo fácil conseguirlo o difícil, no tengo idea de cómo fue, no lo sé. Lo que sí sé, mi amado hermano, es que las fiestas que estuvo allí por 7 días, aquella fiesta de Pascua, aquella semana de adoración, aquella semana de todos esos rituales, no fueron suficientes para saciar la sed que tenía este hombre. Y por eso fue que él fue y compró aquel rollo, porque él no se había saciado todavía y él tenía esa sed todavía de poder saciarse más y más y más de lo que era conocer de Dios y conocer de su palabra. Oiga, el relato dice que cuando este hombre ya estaba leyendo, allí llegó Felipe, porque el Espíritu movió a Felipe a llegarse hasta aquel lugar. Y Felipe se acercó, ¿y qué fue lo que allí escuchó? Allí escuchó que él estaba leyendo a Isaías. ¿Qué estaba leyendo? Mire, específicamente lo que él estaba leyendo, por lo que podemos ver que dice la Biblia, estaba leyendo el capítulo 53 del libro de Isaías. Y por lo visto, me parece que estaba por ahí en el verso 7, cuando él cita esa palabra como oveja, fue llevado al matadero, y todo eso aparece como en el verso 7 aproximadamente de Isaías 53. Oiga, iglesia, amigo, este hombre lo que tenía en su mano era evangelio puro. Oiga, evangelio puro. Pastor, ¿y por qué usted dice que lo que tiene en su mano es evangelio puro? Bueno, déjeme explicarle. Yo no creo que haya sido casualidad que este hombre en este momento esté leyendo Isaías 53. Un hombre que viene con sed, un hombre que viene buscando de Dios y que tenga en su mano leyendo Isaías 53, hermano, eso no era casualidad. Yo no creo que este hombre, este etíope, viniera leyendo esa porción por casualidad. Yo soy de los que pienso, mi amado hermano, y esto como dice el hermano Tomás, esto es muy mío, yo pienso que Dios iba preparando el corazón de este hombre. Y al estar leyendo todo eso para tener este encuentro con Felipe. Pastor, ¿cómo es eso? Déjeme explicarle. ¿Por qué le digo que esto es un evangelio puro? Porque esto era parte de la preparación para este etíope. Es que tendríamos que conocer bien importante el libro de Isaías. ¿Por qué? El libro de Isaías se le conoce como una obra magistral dentro de lo que es las Sagradas Escrituras, porque es una obra magistral lo que corre en cada uno de esos capítulos, en cada uno de esos versos del libro de Isaías. Para que usted tenga una idea, el libro de Isaías tiene un sinnúmero de profecías, de las cuales todas las profecías de Isaías se han cumplido, excepto 2. Y no se han cumplido porque se entiende de que esas 2 que no se han cumplido es porque vienen para ser cumplidas en el tiempo mesiánico. Y cuando hablo del tiempo mesiánico es para lo que es el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto, todas las demás se han cumplido. El libro de Isaías que venía leyendo este hombre es un libro que muchos lo catalogan a veces en 3 porciones o en 2 porciones. O sea, luego hablaremos un poco más sobre el libro de Isaías, pero es interesante ver que el libro de Isaías se divide en 2 porciones principales, aunque hay más como te digo, porciones en las cuales se divide o subespecialidades en las que se divide, pero principales hay 2.
La primera que se compone desde el verso 1 hasta el verso 39. Y la segunda parte que se compone del... déjame ver si es verdad. Déjame buscarlo aquí. La primera parte son 39 capítulos. 39 capítulos. Esa es la primera parte. Y la segunda parte que contiene 27 capítulos es la segunda parte que se llama de Isaías. La primera parte que tiene 39 capítulos. ¿Verdad? Como yo lo explico para que lo pueda entender más fácil. Vamos a verlo así de esa manera. ¿Vale? Si dividimos el libro de Isaías en dos porciones, 39 libros y 26 libros, dos porciones. Mira qué interesante. ¿De qué se compone la Biblia? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento se compone específicamente de 39 libros. Y el Nuevo Testamento se compone de 27 libros. Por eso es que algunos le llaman al libro de Isaías, mi amor, lo que es la pequeña Biblia dentro de la Biblia. Porque Isaías tiene 66 capítulos, igual que la Biblia tiene 66 libros. Y que la mitad, el libro de Isaías se divide en dos secciones importantes o principales. Y lo que es la Biblia también se divide en dos secciones importantes, lo que es Antiguo y Nuevo Testamento. Pero para que tengas una idea, Dalma, es bien interesante porque a lo que nos compete a nosotros, Nuevo Testamento, la segunda mitad del libro de Isaías, ¿sabes con qué comienza? Hablando de la profecía de Juan el Bautista. En el capítulo 40, verso 3, habla de la profecía de Juan el Bautista. ¿Y cómo comienza el Nuevo Testamento? Hablando de Juan el Bautista. Ese es el que iba a abrir lo que era la brecha. ¿En qué termina el último capítulo de Isaías? Hablando de cielo nuevo y tierra nueva. Apocalipsis. ¿Y Apocalipsis de qué habla? Ya ayer el capítulo 22, al final del Nuevo Testamento, se habla de qué? De cielo nuevo y tierra nueva. Así que son bien, tienen muchos detalles importantes. Es por eso que el libro de Isaías es un libro maravilloso. Y eso era lo que iba leyendo este etíope, el libro de Isaías. ¿Sabes? Pero de todo ese compendio que tiene el libro de Isaías, uno de los capítulos que más sobresale es el capítulo 53. El capítulo 53, mi amado hermano, es la profecía más clara. Es la profecía más clara sobre el ministerio de Jesucristo. Eso es evangelio puro lo que hay en ese capítulo 53. Porque ahí habla del ministerio de Jesús, habla de la muerte de Jesús, habla de la resurrección de Jesús, la coronación del Mesías. Todo eso habla ahí en ese capítulo. Isaías 53 prácticamente es el resumen de lo que es, o yo diría que es el evangelio dentro del Antiguo Testamento. Así vamos a verlo de esa manera. Isaías 53 es el evangelio dentro del Antiguo Testamento. Y ese evangelio dentro del Antiguo Testamento nos habla de las salvajes heridas brutales que recibió Jesús. Nos habla del silencio total ante sus acusadores. Nos habla ese momento de la muerte de Jesús, el lugar de la sepultura, del triunfo de su obra. Nos habla de la resurrección de los muertos. Nos habla de la doctrina del sacrificio sustitutivo por los pecadores. Habla del perdón de pecado por medio de la sangre del Mesías, la pureza del siervo que muere por los pecadores. Nos habla también de la obra intercesora de aquel que se ofreció a sí mismo como sacrificio. Amén. Hermanos, Isaías, 7 años, escuche, 7 siglos
no 7 años, 7 siglos antes de la muerte de Jesús, ya Isaías estaba hablando de eso. Puro evangelio. 7 siglos antes de que pasara lo de Jesucristo, ya Isaías conocía, ya Isaías predicaba sobre eso. Por eso es que digo que el evangelio no era algo nuevo, porque 7 siglos antes de que sucediera, ya Isaías lo estaba anunciando. Por eso, al Felipe llegar donde este hombre que está leyendo la palabra, tratando de saciar su sed, estaba leyendo a Isaías, y al Felipe confrontarlo con lo que Jesús había padecido para dar salvación, a este hombre no se le hizo difícil poder recibir el evangelio. No se le hizo difícil poder ser salvo. ¿Por qué? Porque ya venía preparando. O sea, por eso fue que ahorita dije que esto no fue algo casual que él estuviera. Dios preparó el corazón de este hombre. Yendo ahí a ese evangelio del Antiguo Testamento, toda esa historia de que era profecía para Jesús, todo eso empapándose del evangelio para que cuando Felipe lo... No, si yo sé de ese que tú estás hablando. Porque ese de quien tú estás hablando no es de Isaías, de otro, sí. Ese que se está hablando ahí es de Jesucristo. Y dice que desde esa línea de pensamiento de lo que está escrito hasta Cristo Jesús, Él lo evangelizó. ¿Y qué fue lo que hizo? Abrió su boca para confesar a Cristo Jesús. Así que eso es el producto de lo que hace el evangelio. Este hombre que venía con una sed increíble. Este hombre venía tratando de saciar, después de una semana, como dije, tratando de saciar su sed. Este hombre vino a saciar su sed cuando conoció de quién se estaba hablando. Y cuando él abrió su corazón, su sed quedó saciada. Porque al igual que aquella mujer que estaba buscando agua en el pozo, dice, dame de esa agua para que no tenga, no, si de la agua que tú tomas siempre vas a tener sed, pero cuando bebes de Cristo Jesús, tu sed será saciada. Y eso fue lo que hizo este hombre cuando fue Felipe y le predicó el evangelio. Hay muchas personas, iglesia, que viven su vida sedientos, ¿sabes? Llevan vidas tratando de saciar su sed de muchas formas. La tratan de buscar en cosas que ofrece el mundo, en cosas que son pasajeras. Inclusive, mucha gente religiosa que trata de saciar su sed en emociones dentro de la iglesia, pero cuando las emociones se van, vuelven a tener sed nuevamente. No van a poder saciar su sed. Solamente en Cristo, a través de la palabra del evangelio. ¿Y cómo irán si nadie le predica? Pues cuando oigan ese poderoso mensaje, ellos saciarán su sed. Pues eso es lo primero que veo aquí, pero le dije que iba a haber 3 cosas. Lo primero que veo es que el evangelio no era algo nuevo, se viene hablando del Antiguo Testamento en profecía a través de Isaías. Pero el mensaje del evangelio, yo no sé usted, pero el mensaje del evangelio debe ser algo que cautiva. Está diseñado para cautivar a las personas. Está hecho para cautivar a un Manuel Molini, a una Denise Santana, a una Ibeliz, a un Guillo, a un Ramón, a todos esos que están ahí. El evangelio está hecho para cautivar. Poder. Y tiene poder, es cierto, mi amor. Por eso es que cautiva, porque tiene poder. Miremos 2 aspectos importantes ¿por qué el evangelio debe cautivar? Primero, el evangelio cautiva a los que no lo conocen, como pasó el caso de este etíope. Este hombre pudo comprar cualquier otra cosa. Allí estaba, miren, a veces nosotros salimos por ahí a celebrar y usted se compra una gorrita para llevarse un souvenir. Usted va y se compra un suétercito alusivo. Él pudo haber comprado una jarra y llevársela para allá, un jarrón, un candelabro, o a lo mejor un aceite aromático, un incienso, o pudo haber comprado una túnica, pues no lo sé. Pero ese hombre no compró nada de esas cosas. Este hombre fue y compró un rollo
del libro de Isaías. Era más fácil para este hombre comprar un libro de finanzas porque él estaba a cargo de la finanza, era un tesorero, un hombre que bregaba con números de dinero. O compraba algo parecido. Algo que pudiera dominar. Escuche esto. Compró algo que no dominaba. Un libro de Isaías, no lo entendía. Y pudo haber comprado una cosa que sí dominaba, pero no. Él no lo hizo así. Este hombre en su sed espiritual, él quería saber, él quería encontrar, él quería descubrir porque no lo entendía, pero él sabía que ahí había algo que lo estaba cautivando. Este hombre tendría, yo creo que el mismo sentimiento que tendría el apóstol Pablo, cuando en una ocasión el apóstol Pablo dijo, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Oiga, Pablo creía que Dios tenía algo preparado para él y él indagaba y buscaba y él trataba de averiguar, y yo creo que este es el mismo sentimiento que tenía este etíope. Este hombre creía que Dios tenía algo bueno para él, pero que tenía que buscarlo, tenía que indagar, tenía que esforzarse en buscar más y más y más, y esa búsqueda lo tenía él, pero bien cautivo. Noten que este hombre no entendía. Y cito que Felipe le dijo, ¿entiendes? ¿Y qué fue lo que le dijo el etíope? ¿Y cómo podré entender? ¿Cómo yo podré entender si alguno no me está enseñando? Yo te ruego que tú me digas, es lo que le está diciendo. ¿De quién dice esto el profeta? ¿De él mismo o es de otro? Este hombre pudo en algún momento decir, mira, yo no entiendo esto yo lo puedo coger y tirar, mira, vamos a deshacernos, porque no lo entiendo. Lo pudo haber dejado hacia un lado. Pero este hombre insistía en entender lo que decía el rollo. ¿Por qué? Porque lo estaba cautivando, porque el evangelio cautiva. No lo conozco, pero quiero conocerlo. No sé de lo que habla, pero yo quiero saber por qué. Porque el evangelio tiene esa característica. Quiero conocerlo. Hermano, yo no sé usted, pero en lo personal a mí el evangelio me cautiva. Hablar de la palabra de Dios. Bueno, estoy hoy aquí, ¿verdad? Estoy hoy aquí porque me gusta eso de estar hablando la palabra de Dios y que otros conozcan sobre la palabra de Dios, sobre Cristo Jesús, lo que Cristo Jesús hizo. En ocasiones, algunos de ustedes han tenido la oportunidad de llamarme por teléfono y me dicen, pastor, tengo una duda. Dígame, hermano, dígame, hermana. Es que aquí en la Biblia dice esto y esto y esto. Pastor, ¿qué usted opina sobre este tema? Y yo, wow, me hizo una pregunta difícil de contestar. ¿Y qué yo le digo? Mira, hermano, yo no lo sé, déjelo así. No, eso yo no es lo que hago. Yo busco y busco y busco. Le digo, hermano, deme un minuto, yo no tengo la respuesta. Pero si usted me da unos minutos, yo con gusto le voy a buscar la respuesta. ¿Por qué? Porque eso me cautiva. Tiene duda, pero si yo tengo la duda que no conozco lo que me está preguntando, hermano, a mí me interesa saber. Así como este hombre, y cómo me voy a entender si nadie me explica. Mire, usted me ve que yo me meto en el internet, yo busco libros de referencia, porque yo soy pastor, pero yo no lo conozco todo, no lo sé. Me entero de todo. De esto sí me entero de todo, pero no conozco todo. Entonces, ahí yo empiezo a indagar y a buscar y después llamo. Hermano, la respuesta a su pregunta era esta. Y así, hermano, mire, me gusta. Lo hemos hecho con libros que a veces se nos hace difícil de poder estudiar. ¿Y qué hacemos? ¿Los dejamos a un lado? No, seguimos indagando porque uno de los libros que hemos estudiado en la iglesia que era bien difícil de poder estudiar fue el libro de Jeremías. Fue bien difícil y lo tiramos a un lado. No. Le dimos duro y le dimos duro y le dimos duro hasta poder saciar la sed del aprendizaje. Y fue de gran edificación para toda la iglesia. Hermano, el conocer el evangelio
nos debe de cautivar. Es algo que nos debe de cautivar a todos. Ahora, si usted no lo conoce, eso le debe cautivar a conocerlo. Pero al que sabe del evangelio, aún le debe cautivar aún más, como fue el caso de Felipe. El etíope no lo conocía y le cautivaba el aprender. Felipe lo conocía y le cautivaba el poder hablarlo. Por eso es que digo que hay dos maneras de ver cómo el evangelio te cautiva. Y Felipe estaba cautivado por el evangelio. Tenemos que recordar que Felipe no era cualquier hombre. La Biblia lo describe como un hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Y cuando hablamos de sabiduría, es que tenía conocimiento del evangelio, que podía hablar sobre la palabra de Dios. A diferencia del etíope, que no conocía, sí Felipe tenía conocimiento. Y Felipe le habló de lo que él conocía, lo que había vivido, lo que había experimentado. Pero hermano, hay gente que me dice, pero es que yo quiero hablarle a esta persona de la palabra. ¿Y la conoces? ¿La has vivido? ¿Has conocido a Cristo? Pues no tienes nada que hablar. Yo he visto gente que ha dicho que, no, mira, si me necesitas podemos hablar de la Biblia, pero si nunca te has metido en la Biblia, ¿qué estás hablando? ¿Nunca te has metido en la palabra de Dios? ¿De qué estás hablando? No, hermano, la palabra de Dios nos debe de cautivar. Y cuando nos cautiva, aprendemos y aprendemos para poder llevarla a otras personas. Felipe, por conocer el evangelio, él fue escogido como diácono, como siervo, por conocer el evangelio y ser un apasionado del evangelio. Fue que el Señor lo escogió como un instrumento para ir a predicarle a multitudes. Porque conocía y era un apasionado del evangelio, lo escogió y lo llevó de las multitudes a predicar a uno. Hay gente que dice que se cautivan con el evangelio, pero cuando le dices, ¿y cómo te va? No, tenemos una congregación y hay unas campañas poderosas. Pues mira, hay que llevarle el evangelio a uno. No, ¿por qué a uno? Yo le predico a cientos. A cientos es el que me gusta predicarle a mí. En una ocasión yo tuve una experiencia. Se estaba invitando a un recurso a predicarle a jóvenes y era un ministerio bien reconocido en Puerto Rico y recuerdo que las palabras fueron: si son menos de 100 jóvenes no vamos. Y yo, wow, entonces ¿cuál es el ministerio? Porque el ministerio de Felipe fue predicarle a multitudes y predicarle a uno, porque uno, como dije ahorita, uno es importante. El llevar la palabra a uno es completamente importante. Voy a quitarle el brillo a esto que me está matando ahí el brillo. Bueno, ahora creo que se ve mejor. Bueno, el triunfo de Felipe en Samaria fue por predicar y por conocer el evangelio. Felipe fue obediente a Dios. Cuando lo mandó y le dio la orden de ir al desierto. Y fue obediente en todo esto porque, como dije anteriormente, a él le cautivaba lo que era el predicar palabra de Dios, llevar el evangelio. Hermano, grandes hombres de Dios fueron usados por Dios. Y esos grandes hombres de Dios fueron de impacto a naciones. ¿Y por qué fueron de impacto a naciones? Porque ellos vivían, estaban cautivados con el conocimiento del evangelio y les encantaba poder expresar ese conocimiento. Y como estaban cautivados, lo podían expresar. Escuché este pensamiento y quiero compartirlo con ustedes. Llevar el evangelio sin ser cautivo por él sería el acto más hipócrita que podamos hacer. Sería como decir, soy libre desde una prisión. Vuelvo y lo repito. Llevar el evangelio sin ser cautivo por él sería el acto más hipócrita que podamos hacer. Sería como decir que soy libre desde una prisión. Mediten esas palabras. Dalma me hace así como jaro, ¿verdad? Yo te lo voy a explicar.
Yo te la- ¿Estás tratando de... Ok, vamos a llevarlo. ¿Cómo usted puede decir que usted está apasionado por algo si usted no está cautivado por eso? La segunda parte sería como decir que usted es libre de una prisión. ¿Cómo digo que soy libre? Si estoy acuartelado. Hoy se me cae esto. Si estoy acuartelado. ¿Sabes? El evangelio te hace libre, Balma. ¿Y cómo digo que yo puedo estar cautivado por el evangelio si no lo estoy? Bueno, ¿saben? Pedro y Juan, dice la Biblia, en el libro de Hechos capítulo 4, que a ellos se les prohibió hablar del evangelio de Jesucristo. ¿Y cuáles fueron las palabras de Pedro y de Juan? Ellos dijeron, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Porque no podemos, y eso es cautivo. Una persona cautiva es que no puede dejar de hablar y de hablar y de hablar todo esa experiencia vivida por el evangelio. Cuando uno está cautivo por el evangelio, solo habla del evangelio, solo habla del evangelio, solo habla del evangelio. Hay personas que solo hablan de deporte. Ese es su tema principal, deporte, 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 deporte. Los otros días estaba yo en la terapia del hombro. Y los que me conocen saben que yo no sigo ni nada de la NBA, ni nada de mayores, ligas mayores, ¿no? Yo en eso pues no es algo que a mí me cautiva, siendo honesto, no me cautiva, yo no sigo el deporte, siendo honesto, no. Tiene que ser algo bien raro. La gente a veces se conoce a los jugadores por nombre, por estadísticas y por todo. Y estaba en esa terapia y aquel joven, mientras me daba la terapia, me empezó a hablar de grandes ligas y de lo que hizo aquel en la tercera base y de lo que hacía aquel en primera. Y yo le digo, estaba perdido, y toda la terapia él me habló de deporte y yo estaba pues parece que eso es lo que a él le apasiona. Hay otros que hablan de política. Lo único que hablan es que si de la estadidad, que si de Lela, que si el gobernador, que si los alcaldes, que si los partidos y todo eso. Y eso es todo lo que se habla dentro del tema, porque hablan de política. Otros hablan de estudios, otros hablan de trabajo, otros hablan de la escuela, otros hablan de sus problemas personales, porque lo único que hablan son de problemas. Y otros lo único que hacen es traer chismografía. Todo es bochinche. ¿Por qué hablan de estas cosas? Porque los cautiva. Son cosas que a ellos los cautiva. Pero hay otros que lo único que hablan es de puro evangelio. Evangelio. ¿Por qué hablan del evangelio? Porque eso es lo que les cautiva. A otros les cautiva el deporte. A mí me cautiva el evangelio. A unos les cautiva la política. A mí me cautiva el evangelio. A otros les cautiva el bochinche, los problemas, y hablan solamente de conflicto. A mí me apasiona el evangelio. Y yo espero que a usted que está conectado aquí, le apasione tanto el evangelio que usted le da a compartir a todo esto. Imagínense si a Marilí le apasiona tanto el evangelio, que aún a la distancia, mira, conectada ahí con nosotros semana tras semana, y nos tira su bendición. ¿Por qué? Porque a ella le apasiona el evangelio, como lo es a mi hermana Carmín, que también ahí está apasionada por el evangelio. ¿Saben? El evangelio nos debe de apasionar. Y tercero, el mensaje del evangelio siempre te va a llevar a una acción. Siempre el mensaje del evangelio te va a llevar a una acción. Tú estás llamado a tomar una acción cuando escuchas el evangelio. El verso 36 al 38, si ustedes lo notaron, quiero leerlo nuevamente. 36 y al 38 dice: Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Qué sucedió allí? Él dice: sí, ¿y qué debe pasar? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese hombre allí, al escuchar la palabra de Dios, tomó una decisión. ¿Cuál? Una decisión por Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque fue salvo. Este hombre allí recibió a Cristo Jesús en su corazón. Y no solamente lo recibió, si notaron en la lectura
que después del bautismo, de recibir a Cristo Jesús, ¿qué hizo? Se bautizó. Recibió a Cristo y se bautizó. Eso es lo que se supone que haga toda persona. Recibe a Cristo y se bautiza. Eso de esperar algo, no. Recibe a Cristo y se bautiza. ¿Por qué? Porque eso es uno de los aspectos que tiene el Evangelio. Te impacta tanto que el Evangelio, cuando llega a ti, tomas la acción de recibir a Cristo Jesús y de entrar en la obediencia del bautismo. Eso es lo que se llama como una reacción automática. Cuando usted cree al Evangelio, hay una reacción. ¿Cuál? Arrepentimiento, profesión de fe, bautismo, vivir una vida en obediencia. Eso es una reacción que hay cuando usted recibe a Cristo, cuando usted cree en el Evangelio. Cuando usted cree en el Evangelio, hay reconocimiento de pecado. Cuando usted cree en el Evangelio, hay la necesidad. Usted entra en la convicción de una necesidad de un Salvador y la obediencia de responder a ese llamado. Y eso se llama acción. Eso fue lo que sucedió cuando Pedro abrió su boca en el aposento alto y predicó allí aquellos 120. ¿Qué fue la reacción de aquel día que Pedro llevó la palabra? Aquellos hombres dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué fue lo que le dijo? Conviértanse, arrepiéntanse de su mal camino y crean en el Señor Jesucristo. Y ese día se convirtieron. Y después se convirtieron también 5,000 y se convirtieron después 3,000 y 5,000 personas. Fueron muchos los que se convirtieron. Mira, hermano, ¿qué fue lo que pasó en el caso del carcelero de Filipo? En el caso del carcelero de Filipo, él escuchó el Evangelio. ¿Y qué fue lo que pasó? Se convirtió. Él y su casa. Y se bautizaron en aquel momento. En el caso de Lidia, allí también, cuando estuvo atenta al mensaje de Pablo, ella allí creyó. Y no solamente creyó ella, creyó su familia y fueron bautizados ella y su familia. Porque escucharon el mensaje, porque el mensaje del Evangelio te lleva a una reacción. El problema es que hay personas como los que yo, bíblicamente hablando, hay personas que son como Agripa, Festo y Félix. ¿Quiénes son esos? Algunos dirán: pastor, ¿quiénes son esos? Mire, la Biblia dice que había un hombre llamado Agripas, que cuando Pablo le llevó el Evangelio y terminó de ministrarle, Pablo le preguntó: ¿crees, oh rey Agripas, a los profetas? Yo sé que tú crees. Entonces Agripa le dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Porque esa es la reacción que algunos toman. Escuchan el Evangelio y dicen: por poco me haces cristiano. Hay otros que son como Festo. Festo son la persona que se burla del Evangelio. Festo le dijo a Félix, a Pablo, que la mucha letra lo habían vuelto loco. Sí, porque para ellos el Evangelio es una locura. Y por eso lo rechazan. Hay otras personas que actúan como Félix, gobernador Félix. La Biblia dice: pero al disertar Pablo al llevarle el mensaje de salvación a este hombre llamado Félix, dice que Pablo le habló acerca de la justicia, el dominio propio, del juicio venidero. Lo evangelizó, le habló evangelio. Félix se espantó tanto y dijo: ahora vete, pero cuando tenga la oportunidad te llamaré. Dejó pasar también. Sí, ese es el tipo de reacción. Por poco me persuades. El Evangelio, eso es para loco. Y cuando tenga tiempo. Esas son las distintas reacciones que se toman. Ahora, ¿cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu reacción cuando tú escuchas el Evangelio? ¿Cuál es la reacción cada domingo que tú escuchas el Evangelio, o cada vez que tú
escuchas un estudio como lo que hemos estado dando, sea el estudio de martes a través del estudio bíblico, o sea el martes con 3 en la palabra, o sea los jóvenes, o sea cada domingo cuando se predica la palabra, ¿cuál es tu reacción cuando la escuchas? ¿Con quién te puedes comparar? ¿Con quién te identificas? ¿Acaso te identificas con Agripa? Cada vez que te hablan el evangelio, dices, por poco. Yo quiero que tú sepas, casi es nada. Si tú dices casi, es nada. Porque o te conviertes o no. Tú podrías decir, mira, casi soy salvo. Si tú eres de los que dice casi soy salvo, eres un completo perdido. No hay otra manera de poder decirlo. Si tú al mensaje de salvación, al mensaje del evangelio, tú dices, por poco me convence, pues entonces tú estás completamente desconvencido. O eres salvo o no lo eres. Y la única manera que tú eres salvo es a través del mensaje, de la palabra, porque ¿cómo oirán? La fe viene por el oír y por el oír palabra de Dios. Tú eres salvo a través del poder de la predicación, de esa sangre de Cristo Jesús. Cuando se predica de Cristo Jesús, que se predica sobre el sacrificio de Cristo Jesús, lo que Él hizo. O eres salvo o no lo eres. Y Agripa tuvo ese problema. Por poco me convences. Y por poco es nada. Quizás eres como Festo, que te has burlado por completo de lo que es la religión. De esos que cuando tú ves que se te acercan a traerte un tratado, te burlas. Que los llamas fanáticos religiosos. Que inclusive los llamas que son fanáticos intolerantes o santurrones religiosos o los aleluyas. Y lo único que has podido decir es que son un chojo de locos. Si tú eres de los que en un momento dado te has burlado, yo te puedo comprender. Si tú eres de los que te estás burlando, sí, yo te puedo comprender, seguro. Eso no hay problema, yo te comprendo. ¿Sabes por qué? Porque Pablo decía en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Pues seguro, si tú no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, estas cosas para ti van a ser locura. Porque de la única manera que tú puedes entender las cosas espirituales es de manera espiritual. Pues tú necesitas a Cristo Jesús. Es de la única forma que tú puedes comprender todo esto. O quizás te comparas con Félix. Cuando te llevan el evangelio, tú dices, bonitas palabras, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. El problema es que siempre te llaman cuando tienes un problema. Y eso no es reconocer a Cristo. Buscar del evangelio cuando tú tienes un problema, eso no es buscar a Cristo Jesús. Tú lo que estás buscando es un extintor. A Cristo Jesús se le busca por lo que Él es, por lo que hizo. Él entregó su vida por amor a nosotros. Ese es el evangelio. Pero hay gente que dice, te buscaré cuando tenga oportunidad. Y yo te pregunto, ¿y quién te dice a ti que tú tendrás la oportunidad el día de mañana para poder recibir a Cristo Jesús? El mensaje del evangelio, iglesia, siempre te debe de llevar a una acción. La pregunta es, ¿cuál va a ser la reacción? ¿Lo recibes o lo rechazas? Es la única dos alternativas. Y hoy yo te invito a través de todo esto, dale y compartir a este mensaje. Porque quizás para ti, tú ya has recibido a Cristo Jesús y ya tú estás en esta. Pero a través de este mensaje y tú compartirlo, quizás puede servir para que suceda como pasó con aquel etíope que al recibir la palabra, el mensaje, entregó su vida a Cristo. Como aquellos 120, como el carcelero de Filipo, como Lidia, como muchos otros que al escuchar el evangelio recibieron a Cristo Jesús. Amén. Si ya tú lo has hecho, si ya tú has abierto tu corazón para Cristo Jesús, si ya tú aceptaste el evangelio, aceptaste a Cristo Jesús, ¿te has bautizado?
Yo te pregunto, ¿te has bautizado? No, pastor, no lo he hecho. ¿Y qué esperas? ¿No? Y tienes toda la razón. Bautismo por inmersión. No por chorrito, por inmersión. El bautismo bíblico es por inmersión. Eso lo habla la Escritura. Por eso es que, ¿qué impide que tú te hagas miembro de la iglesia? ¿Qué impide que te bautices? Este hombre recibió a Cristo Jesús y seguida se bautizó. ¿Qué impide que tú puedas ser obediente en eso? Y si ya tú has recibido a Cristo Jesús y ya te bautizaste, estás abriendo tu boca para llevar el evangelio. Hermano, lo que hizo Felipe a nosotros nos asombra, a nosotros nos cautiva. ¡Wow! Lo que hizo este hombre. Pero ustedes saben qué es lo que debe pasar contigo y conmigo, con todos nosotros. No importando dónde tú estás, el deber de cada uno de nosotros es llevar evangelio. Si tú sales para allá, llevaré evangelio. Si tú vas para acá, llevaré el evangelio. Llevar el evangelio a muchos o llevárselo a pocos. Llevar el evangelio bajo 4 paredes y un techo y llevarlo también a la calle. Llevarlo a Puerto Rico y llevarlo acá en Orlando. Donde quiera que podamos abrir, hermano, como estoy haciendo yo ahora. No puedo dejar de pasar una semana, no me puedo callar sin poder llevar evangelio, hablar de lo que Dios hace. Hermano, esto es lo que Dios quiere para nosotros. El evangelio te debe cautivar, nos debe de cautivar. ¿Queremos un avivamiento? Comienza con pasión por el evangelio. Apasionate por la palabra. Llevar la palabra, compartir la palabra, hablar de la palabra y absorber palabra. Porque ¿cómo la vas a llevar si no la absorbes? Bueno, ¿cuánto reciben la palabra hoy? No hay tiempo para más. Hablé hasta por los codos. Miren, termino con este verso que me llamó mucho la atención. Algunos me llegaron a preguntar en una ocasión, y después que Felipe fue arrebatado del desierto, ¿qué pasó? Verso 40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Mire, Dios lo sacó de Samaria para el desierto, lo arrebata. ¿Y qué pasó? Lo puso a seguir trabajando, a abrir su boca para llevar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. No hay tiempo para más. Espero que haya sido de bendición, dele compartir. Recuerde que la semana que viene vamos a estar reunidos nuevamente a las 7 de la noche el martes con 3 en la palabra. Allí el hermano Edil, el hermano Lilo y el hermano Tomás para llevar la poderosa palabra del Señor. Espero que haya sido de bendición para su vida. Manténganme en sus oraciones. Ya pronto estoy de regreso con ustedes allí para poder disfrutarme a cada uno de ustedes. Espero en Dios que Dios me les bendiga, que Dios me los cuide, me los proteja. Y nada, iglesia, a trabajar, a hablar de la palabra. Y sigamos orando por la hermana María Estel, por la hermana Iris, que fue operada el día de hoy. Y todo, ¿verdad, Iris? Todo salió muy bien, gracias al Señor. Y oren por el culto del domingo. Bueno, oramos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria y te damos honra, Señor, en este día. Gracias por la oportunidad, Padre, que me das de poder llevar este mensaje, este estudio. Te pido, Padre, que nos apasiones con tu palabra. Ayúdanos a poder abrir nuestra boca. Y, Señor, si la conocemos, que la hablemos. Y si no la conocemos, que nos metamos más en la palabra. Como hizo este hombre, Señor, que al tener sed de ti, ¿qué fue lo que compró? ¿Acaso compró un TV Guía? ¿Acaso compró un magazine? ¿Acaso compró un periódico? No, se metió en la palabra y compró palabra y buscó ahí, Señor, ese rollo para poder conocerte y tener con esa palabra, Señor. Enséñanos, Padre, a tener pasión por tu palabra, no por otras cosas, que aunque no son lícitas, no nos convienen porque no nos edifican. Te pido, Padre, que una vez nos empapemos de la palabra, la podamos amar, atesorar y querer compartirla con aquellos que tienen dudas, pero con mucha sed de ella. No importando el lugar, no importando las condiciones, no importando, Señor, las limitaciones, ni aun las diferencias culturales o físicas.
enséñanos a tener pasión por la misma. Si queremos avivamiento, primero tenemos que avivarnos, Señor, contigo y avivarnos con tu palabra, para que luego se provoque, Señor, un avivamiento dentro de la iglesia y dentro del pueblo. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Te pido, Padre, que durante este tiempo pon, Señor, protección sobre mí y sobre mi esposa, para regresar nuevamente a nuestra iglesia seguros. Y mientras estoy por acá, Padre, te pido que la cobertura que pido para mí, para mi esposa, también recaiga sobre cada uno de los hermanos y de las hermanas de nuestra congregación, tanto de nuestros jóvenes como de nuestros niños también. Te pido que el domingo tenga un culto poderoso, que la palabra sea poderosa, que el compañerismo sea glorioso, que la adoración, Señor, sea algo majestuosa, Padre, y que tú te glorifiques, Padre, en los 4 puntos cardinales de aquella congregación. Glorifícate, Padre. Llena, Señor, aquel lugar de ti, y luego de cada uno de los hermanos que necesitan escuchar de tu palabra. Padre, bendice a los enfermos. Gracias por lo que estás haciendo con ellos. Gracias por lo que estás haciendo con la iglesia. Y, Señor, sigue edificándonos. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Toda gloria y toda honra es solo tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, iglesia, hablé hasta por los codos, Dalma. Wow, y dije que iba a ser cortito. ¿Qué puedo decirle, iglesia? Les amo, les quiero. Vamos a apagar esto para que me escuchen bien. Les amo, les quiero. Será hasta prontito. Un abrazo desde acá, desde Orlando, Florida. Nada. Besos. Abrazos. Y como dice, hace Gloria, envíen muchos corazoncitos. Elsa, espero que todo esté bien. Elsa, quiero que sepa que están en nuestras oraciones, esperando que toda la familia allí esté muy bien y esté segura. Luego envíame mensaje para saber cómo sigue todo. Nada, saludos a Manuel Molini. Me encantó verlo el domingo en culto. Saludos para Tita y para su amado esposo Manuel, que aunque no se me está conectando aquí, está al ladito, bien segurito, porque Tita se encarga de dejarlo sentadito ahí para escuchar el estudio bíblico, tomando su taza de café. Tita, prepárame café cuando regrese. Carmín González, un abrazo bien grande para ti, y para Pablo y para Paola, para Wichi y para Nidia también, un abrazo grandísimo para el Corozo y Carmín, para Cheo y para Gloria, para María Gastón, que está por ahí, para su hermana también, María Gastón, también por ahí, y para, también veo por ahí que está Jamón, por ahí cerca también. Iliana, perdóname. Oh, Iliana, sí, vi que estaba por ahí, Iliana, nuestra hermanita Iliana, de la playa de Salinas, y estaba la familia completa. Iliana, un abrazo grande, sabes que se te quiere muchísimo y esperamos en Dios tener la oportunidad de poder reunirnos en algún momento y compartir también como hermanos en la fe. María Colón también, está viéndolo en familia, Dios les bendiga también. Elizabeth Colón allá también lo está viendo, y a mi hermano José también Colón y a su esposa por allá. ¿Quién más tengo por aquí? A Mirza estaba también por ahí, un abrazo también. Lele estaba también por ahí. ¿Quién más tengo? Vamos a buscar por aquí, voy a leerlos todos porque no quiero que se me quede nadie. Después me llama, veo que también estaba por ahí, Mara estaba por ahí, la familia Caraballo Moya, que estaba también conectado por ahí, Arnaldo estaba, están por ahí, nada, Tomás, Alma, Iris, que estaba por ahí, nada, les dejo, les quiero, un abrazo mega fuerte, nos vemos prontito, que Dios me les bendiga.